Bienvenidos al Área 404. Si habéis llegado hasta aquí, pueden pasar dos cosas. O os gusta la tecnología o habéis tocado donde no debíais. En cualquier caso, ya es tarde para que os vayáis. Este va a ser un podcast de tecnología en el que vamos a hablar como hablaríamos normal, con un café, una cerveza y entre amigos. Entonces, antes de empezar, queríamos en este primer episodio piloto presentarnos. Yo soy Roberto Carrancio, pero antes de presentarme yo, os presento a mi compañero Juanjo. ¿Qué tal? Pues muy bien, yo soy Juanjo Luna, como dice Juan Roberto Carrancio, pues yo Juanjo Luna. Oye, no se ha Juanjo notado, Luna, Juanjo, y no, para el que no te conozca, MVP de Excel y de Access. es así, me hayas asustado, es verdad, sí, MVP. ¿Y tú eres MVP de qué? De SQL Server y de Azure SQL. Ah, ¿eres también de Azure SQL? Hombre, por supuesto. Pero, o sea, tú sin tener SQL no, o sea, bueno, pues ese es como ¿cómo se llama esto en el cine? El premio chocolate o no sé dónde, la cuchara de estas para el último, dice, bueno, vamos a darle algo que el chacal Ujú. se quede tranquilito, ¿no? O sea, Sí, sí, en Azure SQL hay más, pero en SQL Server somos muy poquitos, ¿eh? que digo que no se ha notado que has leído, ¿eh? O sea, ha estado todo súper espontáneo. Vamos a hablar como hablaríamos normalmente en un café y me estaba leyendo ahí, po. Madre mía. Sí, sí, sí. No, pues no, eso no se estaba leyendo, ¿eh? Fíjate que no se estaba leyendo. A mí me da que es que tú te sales de un guioncito, si no te pones un esquema ahí inicial, no tiras para adelante, No, chavalote. no hay, esto es sin guión y no hay guión. Había una primera frase preparada, pero no hay guión. Eh, Así que nada, vamos a dejar claro lo primero a nuestros oyentes, qué es lo que pueden encontrar aquí, ¿no? Ya hemos dicho, un podcast de tecnología. Como habéis visto, somos expertos en tecnología Microsoft, en concreto en tema de datos, Ha dicho pero expertos. bueno, Microsoft cree que somos expertos en sus tecnologías y por eso nos han dado el MVP y evangelizadores de sus tecnologías, pero aquí no venimos a eso. Aquí hablaremos, obviamente, en algunos capítulos de temas más de lo que sabemos, pero la idea es hablar de todo, hablar de todo de lo que es tecnología. Nos encanta el tema audiovisual. Los dos tenemos nuestros canales de YouTube pequeñitos, sin mucha base de seguidores, pero con más presupuesto del que deberíamos para la base de seguidores que tenemos. Nos encantan las cámaras, micros, todo ese tipo de cosas. Nos encanta la domótica y los cacharritos en general, ¿verdad? Y tanto. Que sí, es verdad. ¿Qué te voy a decir? No te voy a decir que no. Somos peligrosos porque en cuanto uno dice una cosa, el otro es culo quiero, culo veo, culo quiero. O sea, pues yo también. Pues me he comprado esto, pues espérate que el mío es más chulo. Eh, ¿Qué quieres que te diga? Tenemos debilidad por las lucecitas, Sí, 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 sí. tenemos debilidad por las cámaras, por los micros y, y ese tipo de cosas. Luego tú aparte te mueves más en el mundo de la música también. Claro, todo lo que sea que no haya que saber mucho, pues me encanta. O sea, si hay que demostrar conocimiento, pues entonces, ¿qué es? ¿Luces o conocimiento? Pues luces. ¿Qué es? ¿Música o concierto? Pues hago como que toco música, por eso me gusta la música así, pues eso, que si los loopings, que si efectos, que si sintetizadores, y sí, pero vamos, mi mujer no dice que toco Producción, música, mi mujer dice que hago ruido. producción también. Sí, sí, producción, Eso sí te producción. gusta. Eso sí Me te gusta. encanta, Los me cacharritos de encanta. producción musical te encantan. Todo lo que se gastas de dinero, me encanta. Eso es verdad. Nos gusta gastarnos más dinero del que tenemos. Para los que no nos conocen, ubicarnos, estamos en videollamada, como podéis ver, y eso es porque, Juanjo, ¿desde dónde estás emitiendo? ¿Dónde Desde están los estudios centrales de Lunasoft? en mi casa. Ah, Explícame. preguntas el país. Sí, yo estoy en Austria, en Graz. En Graz, una localidad al sur de Austria. Tienes que venir un día a vernos. Ay, espera, que ya has venido. Sí, sí, es que Tendré que volver un todo, día a veros. todas las malas experiencias intento olvidarlas, pero se me van siempre a la cabeza. No amenaces que un día arranco la moto y termino allí, ¿eh? Ya lo sabes tú. ¿Y tú desde dónde grabas, Roberto? Yo estoy grabando ahora mismo desde un nevado Madrid, que se ha echado la noche nevando. No, así que
aquí estamos en el centro de España. O sea que en Madrid está nevado y en Graz, zona montañosa, no nieva. Qué bonito, qué bonito. Tampoco os penséis que esta primera nevada de 2026 ha sido como años anteriores, ¿eh? Ha caído 1 centímetro de nieve y en las zonas de paso, en la carretera y en las aceras no se ve, no es un problema. Lo que pasa es que ya sabéis que a la ciudad pues le sienta mal. Le sienta mal. La combinación de agua y vehículos es casi tan peligrosa como alcohol y vehículos. Y en cuanto caen 4 gotas de lluvia y más de nieve, la ciudad se convierte en un caos. He notado cierto deje a experiencia conductora. Sí, Porque eso, has hablado de mi musiquita, pero aquí hay otros que les gusta hacer ruido de otra manera, ¿no? esa es mi otra gran pasión, las motos. Eh, este no es mi primer podcast, yo soy colaborador habitual del podcast El Internet de las Motos, otro podcast donde hablamos de tecnología, pero aplicada al mundo de la motocicleta. También nos gustan mucho las camaritas, por cierto, en ese podcast. Llevo ya creo que 7 años colaborando asiduamente con ese podcast. Y aparte, pues colaboro también en una ONG de seguridad vial que se llama Unión Internacional para la Defensa de Motociclistas, Joder, donde nos preocupamos de. os la habéis jurado con el nombre. Nos lo hemos currado con el nombre, sí, sí, sí. Donde buscamos, pues, esa seguridad vial y reducir esa accidentalidad que tenemos los motociclistas, que no siempre depende de nosotros. Pero más aparte, tema interesante y muy importante, ¿eh? Sí, 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 sí. muy, muy, muy interesante. Y otra vez el nombre sin que yo haga el imbécil, por favor. Unión Internacional para la Defensa de Motociclistas. Muy bien. Tendríamos que crear Así. nosotros una unión internacional para la defensa de los internautas, para que estén ahí un poco protegidos de nuestras chorradas. Sí, para protegernos de Tebas. Va a ser lo mejor. Claro, ¿Empezamos con polémicas en el primer capítulo? No, no, como no. yo soy inmigrante de locutorio, pues no me entero, pero ahí te invita por ahí, ¿no? Ahí hay un tema que un día le dedicaremos un capítulo. Muy bien. O sea, ya estás ahí guiándome por dónde tienen que ir las cosas. Vale, vale. No, no, sin filtros y luego tú ya vas haciendo lo que te da la gana. ¿Será posible? Aquí vamos a cuchillo entre nosotros y contra todos, que nadie se sienta ofendido. Esto es humor y sobre todo eso, desde el respeto, pero no vamos a dejarnos ninguna broma en el tintero. Efectivamente, humor, pero si el chiquito no llega para más, ¿qué le vamos a hacer? Pues habrá que adaptarnos a lo que tenga el chaval. En el fondo, solo se dedica a decir que ha puesto en marcha una base de datos, o sea, pobrecito Bueno, mío. bueno, bueno, bueno. Sí, sí. Sí, porque tú dices base de datos, pero ninguna de tus dos áreas de especialidad son muy Uy, base de uy, datos, muy uy, uy, mayores. uy, uy, uy. ¿Tienes algún problema con el decano de las bases de datos? ¿Hablas de Excel o de, o de Estaba hablando de bases de datos, chaval, o sea, vale. O sea, Vamos a entrar, si quieres, en materia del tema que habíamos preparado para hoy, para introducir a la gente. Hoy queríamos hablar un poco y debatir entre nosotros si realmente está tan muerto como lo pintan Access o Access sigue vivo. Eh, uh, para ir entrando en materia, vamos a preguntarle a Juanjo. Juanjo, aparte de ti, ¿cuántas personas más en el mundo se dedican a Access? ¿3? ¿4? pues yo he intentado que mis hijos me ayuden, pero tampoco, o sea, que ni siquiera mis hijos se dedican a Access. No, hay más gente de la que pensamos. Mucha más gente. Lo que pasa es que Access es como las almorranas, que se sufren en silencio. O sea, todo el mundo lo tiene, pero luego nadie quiere reconocerlo. Pero todo el mundo lo tiene porque Microsoft te lo da ahí con Office, como diciendo, toma, úsalo, por favor, aquí lo tienes, te Pues lo no, regalo. pues no creas, por desgracia, la última tontería que me hicieron, me dolió de verdad, esta es la primera que me dolió de verdad, es cuando hicieron el cambio de los iconos, los nuevos iconos de Office. Y hice las 10 aplicaciones más utilizadas de Microsoft, tal, y no sacaron el cambio del logotipo de Access. Digo, ¿pero qué coño les pasa? O sea, Pero ha cambiado el logotipo de Access. sí ha cambiado, ha Es lo cambiado. único que ha cambiado en los últimos 20 años, entonces, el logo. A diferencia de SQL, sí, ha cambiado algo, porque en SQL ni eso ha cambiado. O sea, Hombre, también ha cambiado el logo, por cierto. Pero pero en es bonito. SQL tenemos versión nueva cada 3 años. Oh, qué bonito.
O sea, lo que pasa es que tú estás muy crecidito porque hace poco te han hecho un poquito de caso, pero madre mía, en Nos ha ese tocado, nos ha tocado hace un escaso mes la actualización de el nuevo SQL Server 2025 y la verdad es que encantados. ¿El último Access cuál es? ¿2010? no, el último Access es el 2024, campeón. 2024. ¿Y qué tiene aparte de todo lo que tenía el 2010? ¿Soporta Tiene- ya pantallas planas? ¿No necesita pantallas de tubo? Pues que tiene el 24. Le han puesto, ha cambiado el nombre, vale. No, va muy despacito. Es verdad que es un... Madre mía, pobrecitos míos. Al tener contacto con los desarrolladores de Access me da mucha pena, o sea, los que desarrollan Access en Microsoft, porque son muy poquitos desarrollándolo, 3 o 4, no hay más en el equipo de desarrollo, y los pobrecitos hacen todo lo que pueden. Es verdad que la premisa es que si funciona algo y es para un entorno empresarial donde la gente lo autoconsume muchas veces, pues oye, no me toques las narices, no me jorobes demasiado. Si funciona, y entonces se tienen que basar también en que tenga una compatibilidad con versiones anteriores. Ahora están haciendo cambios muy serios con lo primero que pedimos, que tú te vas a reír, pero es que soporte monitores grandes y que soporte el zoom en formularios. eh, y se las están viendo con canutas, porque tiene que ser compatible con cosas anteriores y tal. A mí me ha gustado mucho el cambio que han hecho del editor de Mónaco. Han integrado Mónaco en el editor de SQL, por cierto, que a ti te afecta. Eso te iba a decir, explica el cambio principal que es facilidades para usar SQL. Claro. Te están mostrando la puerta para irte a lo que de verdad vale. Pues nada, el editor de SQL era muy malo. Era muy sencillito. O sea, escribí ya lo diré, ¿cómo se llama el editor este de texto normal? Como el editor de texto El blog de normal, notas. el bloc de notas, pues prácticamente algo así, poquita cosa más. Y ahora han integrado el editor Mónaco, que es el que se basa en Visual Studio Code, ¿no? Y entonces tienes indentación, tienes muchas cosas interesantes. Tienes el IntelliSense muy bien integrado, eh, tienes ya colorines, tienes una serie de cosas con sus limitaciones todavía, pero se ha mejorado mucho. Ujú. El problema del Access es que, chico, al final es como decirte, los que lo conocemos, conocemos sus limitaciones y conocemos sus fortalezas. Y entonces hay gente que si lo comparas con otras cosas distintas, pues no pírula. En su nicho no tiene competencia para mí. Y tiene sus carencias, por supuesto. Pero Access Microsoft no va a tirarse, o sí, un tiro en el pie. Es decir, si ya tienen un editor, una base de datos muy fuerte, que es SQL, en mi opinión, SQL Server, ¿no? En sus franjas, SQL Server Express, SQL Server de todo tipo y luego en Azure, pues Access no va a entrar en esa batalla. Y entonces Access tiene una opción de pequeña base de datos para usuario local sin instalar nada más. Y si es lo que necesitas, está bien. Pero si no, te vas a dar a cosas. Te vas a SQL Server Express. Es curioso que la gente compita, quiera hacer competencia o quiera comparar Access con SQL Server, cuando no es competencia, es un complemento entre ellos. Donde yo, Pero ¿no crees? Ahí quería yo llegar contigo, porque tú defiendes Access como una herramienta para consumir datos y no como herramienta para almacenarlos, o no como la base de datos. claro, Tú defiendes ese uso de Access, pero realmente no es su uso. O sea, no es su. No, es una característica del producto, pero su uso principal es una base de datos. Es yo ser no, una base de datos. no estoy de acuerdo contigo. Inicialmente fue así, pero si tú miras las opciones que aparecen en Access arriba de conectividad, hay un único botón para crear bases de datos y hay un montón de botones más para conectar con otras bases de datos. De hecho, una de las primeras aplicaciones que recibió conectividad con Dataverse fue Access. Eh, la conectividad que tiene Access con SQL, con las listas de SharePoint, por ejemplo, con SharePoint, es envidiable con respecto a otras tecnologías. Excel no lo tiene de esa manera. A poder hacer el CRUD solo lo tiene Access con SharePoint. No conozco desde mi ignorancia otras herramientas que tengan esa conectividad. Entonces está bien. Para mí la competencia directa, o sea, vamos a decirlo muy simpático, pero mi enemigo directo, por decirlo de una manera, es Power Apps. Eso te iba a decir, porque si.
ahora que has dicho eso, ¿no? Mientras hablabas me ha dado por buscar Microsoft Access en un buscador ¿Y lo has encontrado? y, y me ha dicho realmente es la búsqueda que querías hacer, lo he confirmado, soy así de loco. Y entonces he llegado a la página principal, a la landing que tiene Microsoft de Access, ¿no? Es microsoft.com/Microsoft 365/Access. Y lo primero que pone en el encabezado Microsoft Access, y justo debajo lo que dice es: crea tus propias aplicaciones de base de datos fácilmente en formatos adecuados para tu negocio. O sea, ya no habla de crea tus propias bases de datos, sino crea tus propias aplicaciones de base de datos. Y eso es Efectivamente. ahí donde vamos, ¿no? Access como base de datos no es una buena solución, tiene Bueno, muchos no será, problemas conocidos por todos. depende de para qué lo vais a usar, pero sí. Para escenarios muy pequeños funciona. En cuanto tengas un poco de volumen, un poco de concurrencia o ese tipo de cosas, pues empieza a mostrar sus carencias. Vamos a dejarlo ahí. Vale, va. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero donde realmente brilla es en el tema de crear la aplicación, o sea, crear un frontal, una capa de consumo de otras Efectivamente. bases de datos, ya sean bases de datos de verdad, como SQL Server, como Oracle, como Postgre, o sean intentos de base de datos como SharePoint, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, y es así es. O sea, fíjate que Microsoft ha planteado muchas opciones, entre ellas, por ejemplo, alojar los datos en SharePoint, ¿no? O otras Ujú. opciones que tiene que a mí personalmente no me gustan, no me parece la opción más viable. A lo mejor sí que es la más rentable económicamente para Microsoft o para ciertos entornos y para ciertas cosas puntuales puede estar muy bien. Por ejemplo, yo sí que defiendo el uso de las listas de SharePoint para introducir datos, editar datos y luego almacenarlos en un sitio de verdad, ¿no? Pero no para dejarlos ahí siempre. Ahí no tiene sentido, ¿no? Para mí. Eso te iba a decir, el problema de SharePoint, estamos en lo mismo que si usamos directamente Access como base de datos. No tenemos gestión de concurrencia, no tenemos gestión de integridad, no tenemos gestión de relaciones entre las listas, podemos meter cualquier cosa. Al final, y todo lo que estoy diciendo para SharePoint, para mí aplica para Dataverse. ¿Vale? Al Efectivamente, final, para mí es exactamente lo mismo, SharePoint y Dataverse, y es el principal problema de las Power Apps. Para mí ahí Microsoft no debería haber tirado por ahí. Debería haber. Realmente entiendo, eh, saliéndonos de ahí un momento un poco off topic del tema de Access, ¿no? En el tema Power App entiendo el concepto no code, low code y tener esa opción para conectar con un sistema sencillo de almacenamiento de datos, ¿no? Eh, pero al final Dataverse y SharePoint por debajo tienen un SQL Server. Por debajo tiene un SQL Server y tendrías que tener la posibilidad de acceder directamente a ello de manera mucho más sencilla. Y para mí es lo que hace, o uno de los handicaps de las Power Apps, ¿no? Las Power Apps son muy sencillas de hacer sin código o con poco código, pero luego son totalmente escalables, integradas con .NET. Puedes en .NET extender lo que quieras si ya sabes desarrollar, ¿no? Pues para mí necesitas también los datos, necesitas poder extrapolar todos los datos a SQL Server y hacer esa gestión de la integridad de los datos tan importante en un entorno productivo. Y eso es una ventaja que tiene Access. Tiene muchas desventajas, como que solo es para escritorio, solo es una aplicación de escritorio, que Ujú, creo que es el principal hándicap de Access, no tener versión web. correcto. Háblanos del tema de la versión web, porque tú hiciste una publicación en LinkedIn hace poco sobre Access Web Cloud Edition. Fue impresionante porque ha sido es el día 28 de diciembre hice la broma de que Microsoft lanzaba El la día 28 de diciembre, primero para nuestros oyentes de América Latina, o nuestros oyentes que no están en España, explicamos que es el día de los Santos Inocentes. En España se celebran las Inocentadas. Es como la tradición que tienen los americanos en abril, ¿no? En el April Fools. Pues para nosotros es exactamente. el 28 de diciembre. Claro, eso es. Entonces tú hiciste una publicación de broma. Exactamente, de que Microsoft lanzaba Access, eso. También un poco inspirado porque tú habías hecho otra tontería de esas de las tuyas, como siempre te gusta hacer, y como yo soy un culo veo, culo quiero, me gustó mucho, y digo, es verdad, podía hacer algo así en esto. Y entonces lo lancé, nada, una tontería, coño,
y es el podcast, ha sido el pod, o sea, perdón, el post más visto este año. 8.000 y pico en la última vez, y creo que ya estará ya por las 10.000. Gente 10.300 en preguntándome qué LinkedIn. pasa en LinkedIn, sí, qué es lo que pasa, qué maravilla, daros más información. Digo, pero que no, lo he dejado claro que es broma, que no tiene sentido, que no es así, ¿no? Eso genera un interés real de la gente por ese tipo de cosas. Y ahí es a la parte a la que yo quiero, o sea, la que yo defiendo siempre un poco. Es decir, vamos a ver, si la gente tiene un poco viera un poco la evolución de las tecnologías de Microsoft, resulta que hasta 2016 Access, hubo un momento que cuando empezó a salir SharePoint, tiene la versión Access Web, donde podías crear tus formularios en versión web. Muy sencillito, una primera base, pero tenías esas cosas. Y de repente sacan Power Apps y quitan Access Web. Y quieren defender todo eso. ¿Qué pasa? Que está claro que están sustituyendo una cosa con la otra. No van a hacer dos aplicaciones que hagan lo mismo en el mismo entorno. Entiendo esa política, pero para mí es desacertada. ¿Por qué? Porque el low code de las Power Apps, pues eso son las macros de Access. Una Bueno, macro. no te pases. Las macros de Access es código VBA. No, no, Uy, no, 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 no. Estás confundido, campeón. Estás hablando de Excel. Las macros de Access son macros que además se escriben en XML, no se escriben en VBA. vale, es XML, no son cajitas que arrastras. No, es low code frente a no code, ¿no? Digamos que en Power Apps es directamente la idea es que el punto de entrada es cero código, Y, y en las, arrastrar cajitas. y en las macros lo que tienes son campos de selección que tú eliges. Yo quiero copiar, quiero pegar, quiero arrastrar. Tú escribes y rellenas. Es lo mismo que las Power Apps, ¿eh? Que no arrastras, es cierto, pero porque no arrastras, porque la edición la tienes en la parte del formulario y luego dentro del formulario, que donde pones tú tu diseño de formulario, dices, vale, para este botoncito o para este campo quiero hacer algo, le das a macro y te da 5 opciones, igual que tienes de las Power Apps a la parte derecha, y tú aquí lo tienes en un formulario abierto. No cambia absolutamente nada, ¿eh, Roberto? Pero nada. Que tiene más opciones a lo mejor de diseño, sí puede ser un poquito, pero la idea es la misma y de hecho es más sencillo editarlas en el tema de macros que en el tema de las Power Apps, porque Power Apps llega un momento que tienes que meterte a hacer código si quieres configurar algo más, ¿vale? Ujú. Que ya empezamos a conectar con el lenguaje M. En Access no era así. Luego, si quieres, puedes exportarlo a VBA. Y ya VBA es código puro y duro, pero las macros es más low code que las Power Apps, en mi opinión. Y no estoy desmereciendo el trabajo de las Power Apps, ¿eh? Estoy diciendo que el padre de las Power Apps era Access y que mataron eso para seguir con lo otro. Y sigue existiendo. Y se cargaron el SQL Server, o sea, se cargaron el SharePoint web para Access para fomentar lo otro. Se lo cargaron. ¿Y por qué se lo cargaron? Porque funcionaba bien. Porque si quieren sacar un producto nuevo, no pueden dejar otra cosa que ya funciona. Del mismo modo que no tiene ningún sentido que vuelvan a hacer un SharePoint con la funcionalidad que tiene SQL Server a nivel de datos. Es que SQL Server funciona muy bien. ¿Para qué voy a volver a hacer lo mismo que ya funciona? No tiene No, sentido, pero ¿no? el concepto de SharePoint es distinto, ¿no? Al final, el concepto de SharePoint es más gestor documental. Y el tema de las listas y de los datos, yo lo veo como algo secundario. Sí, El puede ser. SharePoint es, vamos, para mí SharePoint es un gestor documental. Sí, Entonces, y desde eso se complementa bien. Bueno, se complementa bien hasta que alguien ha tenido, de los que nos están escuchando aquí, si hay algún administrador de base de datos que ha administrado algún SQL que de los que van por debajo de SharePoint, estará acordándose de mí del se complementa bien. ¿Vale? Está basado y SharePoint siempre ha estado basado antes de ser cloud y antes de perder el control. Cuando sí tenías el control de SharePoint, tenías un clúster de SQL por debajo, siempre. Igual que todos los productos que ahora son cloud, ¿eh? Igual que Dynamics, que ahora lo han movido a Dataverse, pero siempre ha estado en SQL Server por debajo. sí. Bueno, Entonces,
volviendo al tema Access ha muerto o no ha muerto, ¿qué usos tú crees que son los que ahora mismo Access es el número uno? Cualquier Y cosa que no pueda hacer Roberto Carrancio en SQL Server. No, ¿qué usos? Pues eso, es que hablamos de lo primero, tú llegas a la oficina, enciendes y vas a trabajar, vas a poner a trabajar, y lo primero que haces que es encender tu aplicación de escritorio, tu ordenador, en local. Eso de que necesitas una aplicación web para trabajar, eh, ¿cuántas empresas trabajan? Búscalo si quieres en la chat o en lo que te guste, ¿vale? Dime el volumen de empresas en local, que trabajan en local, que no tienen una conexión de red. La gran mayoría de las empresas tienen una conexión, un trabajo local. Nos quieren vender que necesitamos un trabajo en red, pero no es cierto en nube, no es cierto. ¿Me explico? bueno, Hay, al final la movilidad o la opción del cloud es verdad que te da te abre muchas puertas, ¿no? La aplicación web te abre muchas puertas porque al final no dependes de estar atado a un sitio físico, si no quieres, porque luego se puede configurar para que solo sea accesible desde un sitio físico, pero te permite esa movilidad de comerciales, esa movilidad de trabajadores remotos, que al final es la combinación de Access con una VPN, ¿verdad? O sea, al final cualquier aplicación efectivamente, local con una VPN funciona, pero es verdad que pues a lo mejor un comercial o alguien en trabajo de campo, un operario de mantenimiento, que pues ahora han salido otra serie de dispositivos que no existían cuando Access era, cuando solo estaba Access, ¿no? Y quizá para mí el tema Power Apps no va tanto en competir en escritorio, sino en competir en esos otros dispositivos, tabletas, dispositivos móviles, que son lo que sí tienen esos trabajadores que están sobre el claro, terreno. pero ahí exactamente ahí es al tema que quería ir. Dice, los datos que estén, unos datos que sean que sean, que sean accesibles desde distintos sitios me parece muy bien. Defiendo eso, ¿vale? Y es verdad que yo he hecho en falta que Access no sea en versión móvil. Lo he hecho en falta, por supuesto que sí. Sería la gallina de oro, de los huevos de oro, ¿no? Vale, perfecto. Pero lo que me refiero es, cuando tú haces una Power App, esa Power App no la utilizas en tu aplicación de usuario de escritorio, ¿verdad que no? Tú la utilizas para lo que la utilizas y está bien que la utilices para entorno móvil o que utilices lo que te dé la gana o hagas una aplicación en lo que tú quieras para un entorno móvil, ¿vale? Pero en la aplicación de escritorio, que es lo que la mayoría de la gente necesita para meter datos a lo bestia, no lo haces desde el móvil, lo haces desde pantallas grandotas con muchos datos en pantalla. Para eso, Access sigue funcionando muy bien. Sigue funcionando muy bien y lo puedes hacer tú solo. Y ese es uno de los propios problemas de Access, que como puedes hacerlo solo, puedes hacerlo mal. Y hay verdaderas barbaridades hechas con Access. Es cierto. Y por eso los ITs atacan a Access de mala manera. Se pueden hacer burradas, pero también se pueden hacer burradas de todos lados. Y más ahora con la maravillosa tecnología de la IA. ¿Cuántas burradas se están haciendo con IA hoy en día que dentro de un poquito de tiempo va a haber un montón de gente teniendo que solucionar las barbaridades que se están haciendo con brechas de seguridad bestiales, ¿no? Eso, si quieres, otro día le dedicamos un capítulo a lo que es la gobernanza de datos Claro, en este mundo. Ya no solo la IA, a mí la democratización de la tecnología para todas las capas de la empresa, porque al final lo que busca o lo que te venden a nivel comercial con Power Apps, con Power Automate, con los agentes de inteligencia artificial, es que cualquiera puede hacérselo sin depender de nadie, ¿no? Que no necesitas un equipo de desarrollo, que el propio contable o que el propio logista se va a hacer su aplicación para sus cosas. Y eso es un problema para nosotros, para mí por lo menos es un problema y no es porque nos vayamos a... Y no lo digo como, quiero decir, muchos podrán decir, no, es que tú sientes atacado tu trabajo, ¿no? Porque no hay no pierdes el control. No, no es que pierda el control, es que todos sabemos y lo llevamos viendo años en Excel, ¿no? Y surgió Power BI para acabar con ese problema de Excel. La descentralización del dato implica que llegas a una reunión y cada uno tiene un dato distinto del mismo evento. claro. De repente llega el de ventas con el total de ventas, pero llega el logista con el total de los productos que han salido del almacén, pero llega el de fabricación
o el de la planta de fabricación con el total de productos que ha fabricado y de repente, pues cada uno tiene un dato distinto, ¿no? Entonces, creo que la centralización del dato y en eso la gobernanza del dato es importante y la estamos perdiendo. Estamos perdiendo el foco, que costó mucho ganar y estamos perdiendo el foco. No sé Claro, cómo lo ves tú. totalmente de acuerdo. O sea, y por eso una cosa es la parte del dato y otra cosa es la parte de la usabilidad que haga del dato. Entonces, tú, volviendo a la pregunta que me decías, que no la respondo nunca, ¿vale? ¿Por qué Access no está muerto y es para mí tan maravilloso? Vamos a hacer un paréntesis, olvídate de la tecnología y yo te planteo lo que para mí sería un producto perfecto para una empresa, ¿vale? Sería un producto en el que yo le encargo algo a un profesional, ese profesional hace muy bien esa herramienta y luego yo tengo la capacidad de poder adaptar esa herramienta a pequeñas cosas que se adapten a mis necesidades diarias. ¿Eso no te parece algo interesante, Roberto? Eso sería lo suyo. Eso sería Vale, lo suyo, tener un origen de datos universal, sí, donde tengas tu aplicación de escritorio. vale, Bueno, si tienes, digamos, un presupuesto limitado, me vale Access. Si no, vete a una aplicación desarrollada en .NET o lo que quieras, sí, sí, escritorio, aplicación web, como quieras consumirlo, porque puede ser una aplicación web 100% local. Luego las aplicaciones móviles y luego la parte de reporting, consumiendo siempre el mismo dato central, ¿no? perfecto. Y ahora, además de tener eso, me da igual la tecnología, ¿vale? Hazlo en Access, hazlo en .NET, hazlo en React, hazlo en lo que tú quieras. Pero ahora vamos a la siguiente fase. Las empresas son moldeables, cambian las necesidades de la empresa. No es algo inamovible. Lo que hoy yo no necesitaba, mañana lo puedo necesitar, ¿correcto? Y yo ahora necesito que para algo, por ejemplo, una campaña de un tipo, en un banco necesito hacer una campaña de solicitud de crédito que dure 3 meses y solo para un departamento concreto. Yo no voy a volver a gestionar, a crear toda la aplicación que además necesito, si se lo doy a un desarrollador, 3 meses, 2 meses, un mes de desarrollo. Yo lo quiero para pasado mañana. La quiero para dentro de 2 días, sin tocar nada de lo que había antes. Y necesito que los datos estén donde están, no voy a tocar datos, no voy a tocar estructura de datos, voy a crear un formulario, voy a crear unas consultas de datos y voy a crear unos informes. Esas 3 cosas. Y necesito que el trabajador de la oficina lo sepa hacer sin romper nada de lo que ya existe. ¿Vale? Dime una aplicación que no sea Access que permita hacer eso. Entonces, yo no me cierro, no me niego a que haya tecnologías mejores. Dime cuál, porque yo no la conozco. Yo sé que formularios es muy sencillo de hacer. El acceder a datos de una consulta, que incluso me la pueda dar el propio gestor de datos, el propio DBA. Mira, esta es tu consulta, esta es tu vista. Y solo puedes acceder select all from nueva vista. Paz, y ya está. No voy a tocar nada. Y luego necesito en papel y me creo un informe y cualquier formulario para mostrar los datos. Yo no conozco otra herramienta que me haga eso, que no sea Access. Ojalá existiera también que fuera más en la nube. Yo no la conozco. Entonces, si alguien me dice qué es, pues vale, lo compro, pero no está. Me dicen, no, Dynamic 365. Dynamic para un pastón, que No, yo y sepa. además que no es tan abierto. No se integra con el resto de Claro. herramientas de la empresa. Lo bueno que tiene Access en este sentido es que tú puedes tener herramientas que trabajen con su base de datos SQL Server, puedes tener herramientas que trabajen con bases de datos PostgreSQL, puedes tener herramientas y integrar todos esos datos luego desde Access, con, digamos, consumir esos datos. Incluso puedes, Efectivamente. pero no solo en lectura. O sea, puedes hacer la edición de esos datos directamente. También desde esa capa de la aplicación que has desarrollado en Access. Y luego la exportación que te permite. Yo el 90% de mis informes que envío a directivos son en Excel. Pero lo que hago es que desde Access envío datos a Excel, ese Excel ya lo tengo preparado y lo consumo. ¿Sabes que tardo menos tiempo físico en abrir un Excel desde Access que abrirlos desde el propio Excel? O sea, yo le doy a Access abrir, enviar datos a Excel y abrir ese Excel
y tardo menos que desde el propio Excel, con datos actualizados. Yo le doy a Excel actualizar datos de esta hoja y tardo más tiempo que en actualizarlos desde Access. Eso no es una opinión, es un hecho. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? A cada uno le doy lo que necesita y si queremos enviar datos desde Word, una carta ya hecha, tardo menos tiempo en enviar desde Access a Word que desde Word el compilar correspondencia. Tardo menos, físicamente. Entonces, para mí no tiene competencia. Luego está la gente que quiere trabajar solo con SQL, como Roberto, que no, necesita luego irse en moto por ahí para poder evadirse un poquito de sus problemitas. Bueno, vamos, seguimos hablando de la capa de presentación de datos, del pinta y colorea y no del dato en sí. Ahora, siguiente pregunta que tenía yo para ti, Juanjo. ¿Dónde están los límites? Ahora quiero que te pongas, seas sincero, Sí, te pongas crítico y me sí. digas, para ti, como experto en Access, con ¿cuántos años a tus espaldas con Access? Con Access llevo desde el año 96. Desde el 96. Ya son Estamos hablando 30 años. 30 años, colega, que el tiempo pasa rápido. Entonces, repetimos, como experto en Access con 30 años de experiencia, ¿dónde están los límites? El primer límite, evidentemente, si necesitas algo móvil, en aplicación móvil, pues es complicado, puedes hacer una VPN y tal, pero ahí es el primer límite serio. El segundo límite serio que yo veía hasta ahora y que en breve tiene que cambiar es en trabajar con pantallas grandes y con zooms. Es decir, dependiendo de la pantalla, tenías que adaptar el formulario, podías hacer historias. Sí, se pueden hacer apaños, pero es complicadísimo, ¿vale? Y eso parece que se va a solucionar. En la próxima actualización, por fin de Access, esperemos que haya actualización después de 20 años, no, de las que pues está pensado eso, tanto el zoom como que sea adaptado a pantallas grandes. Lo de las pantallas grandes es curioso. Todo el problema venía a ti que te gustan los datos y a la gente entiendo que sean datos, y es que los datos, los datos de pantalla están en twins, no están en píxeles. Y los límites estaban en el formato en el que se guardaba eso, era en un formato long. Entonces, los tweets, que son mucho más grandes que un formato de píxel, sobrepasaba las 22, si sobrepasaba las 22 pulgadas, ya no excedía el tamaño long. Entonces, han tenido que ir al PR long, o sea, a un formato mucho más grande, y hacer esos cambios, como tiene que ser compatible con todo el entorno VBA, era un follón de mucho cuidado. Y entonces les costaba mucho hacer eso. Parece que lo van a hacer y entonces el tamaño ahora va a ser grandísimo. Entonces, en pantallas grandotas va a funcionar y luego el zoom, de poder poner tu pantalla a un tamaño y que puedas hacer zoom sin problemas del formulario. Ese era el primer problema grande. Y, y se me ocurren pocos problemas más. Porque hay gente que dice, sí, hombre, es que Access puede tener como máximo un tamaño de 2 gigas en cuanto a su aplicación. Una aplicación de más de 2 gigas puede tener problemas. Si tienes un Access de 2 gigas, tienes un problema de diseño. O sea, ¿realmente hace falta una aplicación de 2 gigas? No lo necesitas. Si lo haces así, es que algo te está fallando. ¿Se puede solucionar después las aplicaciones de 2 gigas en base de datos? Por supuesto. O sea, una base de datos de Access de 2 gigas está pidiéndote a gritos desde hace años que cambies a SQL Server. Aún así, se podría solucionar varias bases de datos para fraccionar esa base de datos. Entonces, tener varios entornos. De hecho, el límite de Access que dice, no, 24 o 25 usuarios simultáneos para Access directamente desde Access. Hay uno de mis grandes amigos y colaborador en las redes, que es Julián. Él trabaja en Colombia y él tiene para una empresa que trabaja para una empresa de fabricación de ropa, de productos textiles, y tiene en Access alojado en bases de datos de Access, trabajando en multisitio, y datos en Access, 125 otras personas trabajando simultáneamente. Pero su backend es bestial, es muy chulo, porque tiene como 10 o 12 archivos distintos de Access, de backend, cada uno seccionado o fraccionado por departamento. Compras tiene por un lado, ventas por otro. Ha hecho un estudio de cuántas recurrencias tiene cada uno de los... O sea, el trabajo es bestial. Hombre,
ese trabajo con SQL Server no necesitarías hacer. Pero es verdad que la capacidad de análisis de su base de datos de Julián es bestial. O sea, ya quisieran muchos DBAs tener ese control sobre la recurrencia y sobre los datos que tienen en su SQL Server, ¿no? Digamos que Julián ha inventado la arquitectura de microservicios en Access. Efectivamente. Ha roto el monolito y ha inventado los microservicios en Access. Vale, de todas formas, estábamos hablando en todo momento de límites técnicos y cuando estábamos hablando de por qué usarlo, no nos hemos metido tanto técnicamente como funcionalmente, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde está el límite funcional? O sea, ¿qué cosas tú crees que si alguien te pide hasta aquí, te lo hago en Access, a partir de aquí te digo, mira, vete a una solución a medida desarrollada por un desarrollador a lo que cueste? Es que, Porque creo que tú has encontrado ese límite hace poco, además, a sí, nivel sí, funcional. pero eso de que busca un desarrollador que te lo haga a medida lo que cueste, eso también es Access. O sea, Access yo defiendo que te lo haga un desarrollador que te lo haga a medida lo que cueste, ¿vale? Es una tecnología. Eso por un lado, ¿me explico? O sea, yo no elijo Access porque sea lo que yo sé, porque es lo que yo conozco. Conozco otras cosas, pero en muchos casos utilizo Access, ¿vale? Lo que tú preguntas es, ¿y cuándo harías ese límite? ¿Cuándo cambiarías eso? Evidentemente, cuando yo necesito una aplicación evidentemente móvil, no utilizaré Access. Cuando yo utilice una aplicación donde voy a interactuar sobre todo con entorno de telefonía, por ejemplo, no utilizaré Access, por ejemplo. No sé si va por ahí la pregunta que me están haciendo o me va a Vamos a preguntar. ver, vamos a poner un ejemplo. Quiero Vale, decir, yo tengo una empresa, una pyme sí, mm, comercial y tengo a 100 personas en atención comercial y necesitan un CRM. sí. ¿Me recomendarías quedarme en Access? ¿Me recomendaría o sea, yo te pido ese desarrollo y tú sinceramente me tienes que decir, vale, te lo hago, o mira, eh, mejor no. ¿Esas personas estarían en local o estarían en remoto? En local, 100 Estarían personas simultáneas eh, trabajando con el CRM. Que vaya. trabajando con el CRM, perfecto. 100% yo recomendaría backend en SQL Server o en SQL Server y frontend en Access. Para 100 personas. Para 100 100, personas. 100 personas con Access. Claro, porque es que no es es que ese es el primer error. Yo estoy conectando 100 personas a un SQL Server. Cada Access es independiente. Claro, el Cada Access frontend en es local es independiente. es el primer error de cualquier desarrollador novel de Access. El frontend es independiente para cada usuario. Si tengo 2 usuarios, tengo 2 frontends que yo actualizo automáticamente. Hay un sistema para actualizar esos access a cada uno de ellos, pero cuando lo abren en local, en su equipo o en su entorno de máquina virtual, pero nunca duplicado, nunca, Esa era nunca. mi siguiente pregunta, porque ¿cómo garantizas que ante una nueva versión, ante un cambio puntual, todo el mundo detecte ese cambio y empiece a trabajar con ello? Porque eso es un punto crítico. Cambio la base de datos, tengo una nueva necesidad, amplío campos y necesito que la aplicación no casque y sea capaz de trabajar con esos nuevos campos, ¿no? ¿Cómo Lo- garantizas que esos 100 usuarios distribuidos que no tienen el ordenador encendido a la vez porque trabajan a turnos, cada vez Sí, que entren estén en la última versión actualizada? el backend, como te decía antes, es independiente, de manera que yo puedo hacer cambios en el backend, puedo cambiar, modificar bases de datos o tablas siempre que no eliminen nada que ya exista previamente, inicialmente, ¿vale? Porque hay una corrupción de datos, no por acceso de access. O sea, si yo tengo acceso, sí puedo hacer esa migración, como tú bien sabes, puedo hacer cambios, pero tiene que haber, pero es a nivel de backend. Y a nivel de frontend, cuando yo enciendo mi access, lo primero que hace ese mi frontend es busco un frontend modelo o general que me dice cuál es su versión. La versión es la 35. ¿Mi versión es la 35? Eso sí, vale, pues sigo ejecutándome. ¿Mi versión es la 34? Ah, entonces tengo que actualizar. Entonces, descarga ese frontend modelo, elimina el frontend antiguo y abre el frontend nuevo para él. Entonces, cada uno de ellos se copia la última versión cuando se pone en marcha y entonces todos siguen trabajando con la última versión.
Pregunta, ¿cómo se Sí, lleva eso con el antivirus y con el firewall? sin De las ningún máquinas. problema. No hay ningún problema. No suele dar problemas descargar una aplicación de la más actualizada por la red. No suele dar problemas, No, no suele dar problemas, no da nunca problemas. Porque ¿qué problemas tienes en abrir un documento de Word nuevo? Pregunta. Ninguno. ¿Qué problema tienes en abrir con un documento nuevo de Excel? Ninguno. O sea, estamos hablando de documentos, no de aplicación. El documento de Access es un frontend. Mucha gente no sabe también que ni siquiera necesitas licencia de Access para trabajar con Access de consumo. O sea, existe la runtime. Es decir, yo tengo un desarrollador en mi empresa, ese necesita una licencia de desarrollo, pero los otros 200.000 restos de usuarios necesitan una runtime. Pueden tener su versión de Access o pueden tener su runtime y no pagas absolutamente nada. Igual que pasa con Power BI. Power BI puede ser en tu versión local, es gratuito, que es la única aplicación que tienes también en desarrollo. Gratuita 100% si es en local, por ejemplo. He hablado de Power BI. bueno. Tenemos a más de uno contento porque Juanjo ha dicho Power BI. Juanjo ha alabado Power BI. Es que me gusta Pues mucho, es verdad, es que me gusta mucho Power BI. No te voy a decir, no voy a engañarte. sí, ya lo sé, que tú sueñas en Power BI, que cuando no te ve nadie. Sueñas con Power BI Mis y sueños más húmedos son con Power BI. te gustaría conocerlo y dedicarte a ello, aunque no lo digas en público. Luego Qué invitas bueno. a la gente de Power BI a tus eventos y todo ese tipo de cosas. Sí, sí, Entonces, sí. yo creo que vamos a ir despidiéndonos, pues Ya, llevamos ya 3/4 de hora aquí escuchándote, porque te jolín, iba a qué decir pollo. hablando, pero no, escuchándote. Gracias, campeón. Eh, Qué capu. Quería estos últimos minutos, Juanjo, hablar de otro proyecto que tenemos, tú y yo entre manos con otra mucha más Sí. gente maravillosa, que es el evento internacional de datos. Guau. Entonces, después de haber estado aquí debatiendo sobre si Access está o no está muerto, lo siguiente sería decir, ¿la comunidad de Access está o no está muerta?, ¿no? Y nos lleva poco a poco a lo que vamos a hablar. ¿Qué pasa con la comunidad de Access? ¿Hay comunidad de Access? Si alguien quiere iniciarse, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aparte de seguirte a ti en LinkedIn, en YouTube, en tus redes. Lo primero es, armarse de paciencia. No, lo que tiene que hacer, instalarse Access, evidente también. Pues nada, lo primero es que empiece a probar. Hay un montón de recursos, hay un montón de vídeos. Tenemos una comunidad de Access que tú conoces también y esto aunque estés tú delante, pero cuando doy formación de Access, lo primero que digo yo es, si quieres aprender Access, lo primero que tienes que hacer es aprender SQL. Qué bien me viene eso. Estoy haciendo yo un curso para iniciarse en SQL. Uh. Uy. Claro, lo primero es aprender SQL. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es trabajar con datos y entonces si no conoces cómo conectarte a esos datos, cómo pedir cosas bien hechas, pues no vas a hacer nada, no te vas a comer una rosca, vas a hacer pues, tonterías, vas a hacer juguete. Cuando sepas hacer Access, entonces empieza a jugar sin miedo. Lo chulo de Access es que en muy poquito tiempo, en media, o sea, es verdad que al principio necesitas una pequeñita curva de aprendizaje, 2, 3, 4 horas, ¿vale? Y luego ya puedes empezar, no es como un Excel que tú a los 2 minutos ya estás haciendo cosas a nivel muy básico, ¿vale? Access necesita un poquito más, vale, perfecto, pero cuando ya has empezado, te lanzas. Y cuando te lanzas, vas viendo qué chulo. Y llega un momento que necesitas más y entonces tienes que aprender, y esto es importante, tienes que aprender a programar si quieres hacer cosas serias. Y yo defiendo que la gente aprenda a programar con VBA. ¿Por qué? Porque es muy potente y es relativamente sencillo, ¿vale? Es más sencillo que otro tipo de tecnologías. Si tú quieres aprender algo con C Sharp, pues primero tienes que aprender a conectar con los datos, tienes que aprender una serie de cosas y eso es complejo. Y luego ya puedes empezar a hacer cosas. Con Access es muy rápido. Tienes modelos muy ya preparaditos, entonces puedes lanzar desde nada. Y luego, pues eso, que empieces a conectarte, que empieces a preguntar. En la comunidad de Access decimos, está Access User Groups España, decimos que
que no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Es decir, todos hemos empezado de cero. Yo empecé en el 2014 y fíjate que yo empecé en el 96 con Access y no empecé a programar hasta el 2014. El resto del tiempo fue con macros, porque no me atrevía a lanzarme, tardé demasiado. Cuando aprendí lo que era programar con VBA, bueno, aluciné por colores. Y ahora, hoy en día, con la inteligencia artificial, el que no aprende es porque no quiere. Entonces, aprende VBA y porque además luego te dejará hacer más cosas con otros lenguajes. Y ya está. Y empieza a hacer tus cosas poquito a poco. Hazte pequeños objetivos. Quiero hacer esto. No quiero hacer un CRM. Quiero crearme una tabla de clientes. Quiero crearme un formulario para tener esos datos de clientes. Poco a poco. Y ya está. Y luego acude a eventos. Y uno de ellos, evidentemente, es el evento internacional de datos, como bien dices, en Valencia, del 14 al 17, ¿no, Roberto? Del 14 al 17 de mayo de 2026. En Valencia empezaremos ya a darle caña en redes. Ya tenemos todo más o menos preparado. No es nada nuevo, este evento pues tiene un bagaje, ¿no? Viene de las antiguas reuniones del grupo de Access, que luego se abrió a otras tecnologías. Llegamos a la cresta de la ola el año pasado. Gracias a alguno de SQL. Impresionante. No solo SQL, tuvimos Excel, tuvimos Power BI, tuvimos Fabric, tuvimos Azure, Access, por supuesto, y SQL. Y tuvimos mucha IA. Lo que pasa es que yo la IA, me pasa una cosa. A día de hoy ya, sinceramente, creo que la IA no es un track propio. No es IA por ser IA, sino está integrada en todos los demás. Al Eso final, tenemos Power Apps con IA, tenemos Excel con IA, tenemos bases de datos con IA, menos Access, y tenemos la IA integrada en Fabric, en Power BI y en todo lo demás, ¿no? Entonces, es verdad que hay cosas que son IA pura y dura, Machine Learning, IA y todo ese tipo de cosas, y son bienvenidos también. Pero bueno, lo que os estábamos contando, nos juntamos todos allí, pasamos un fin de semana largo maravilloso, con un montón de charlas, pero sobre todo un montón de tiempo para conocernos, para charlar, para cerrar tratos entre nosotros también. Comercialmente funciona muy bien y un networking de mucha calidad. Al final, lo que nos permite estar el fin de semana en un hotel dedicado, porque además está cerrado para nosotros, lo alquilamos entero el hotel, pues nos permite hacer un poco lo que queramos y disfrutar de ese tiempo de calidad entre nosotros. Os recomendamos encarecidamente que vengáis, seguidnos, nos conocéis en persona, a nosotros y a mucha más gente, que el año pasado tuvimos un cartel de speakers espectacular y además totalmente internacional, y este año vamos por el mismo camino. Así es, o mejor. Este año nos superamos. Claro. Y si no venís, iré a vuestra casa y os instalaré Access. O sea que vosotros mismos. Bueno, ya entre que llevamos ya 55 minutos y que has amenazado a nuestra audiencia, pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Conclusiones de lo que hemos hablado. Para ti, Access no está muerto. No. No es un sitio donde guardar datos, pero sí No. es tu principal herramienta para consumirlos. En local, sí. En local. Y Power Apps, yo soy tu padre. Efectivamente. Ahí le has dado. Ahí le has dado. Ahí le has dado. Y SQL Forever. Y SQL Forever. Eso siempre. Sí, señor. Pues nada, este ha sido el primer capítulo piloto. Espero que os haya gustado nuestra pequeña charla. Os animamos a dejarnos vuestra opinión en comentarios. Seguro que es muy interesante. El debate da para mucho, siempre desde el respeto, eso sí. No vamos a permitir comentarios que no respeten, pero vamos a respetar todas las opiniones. Y nos vemos pronto con otro episodio sobre datos, sobre bases de datos o sobre cualquier otra cosa. Muy bien. Me gusta.
Pues nada, hasta luego. Adiós.